Buenas noches. Buenas noches. Sí. Bienvenidos en nombre de la librería Lugar Común y del CIEF, Centro de Investigaciones y Estudios Fotográficos. Estas dos instituciones nos convocan una vez al mes para estos encuentros, para hablar de fotografía, para hacer una reflexión sobre la imagen. Esta noche está con nosotros Elena Cardona, graduada en la Universidad Central de Venezuela, de donde es magíster en estudios literarios, profesora en esa escuela, en Prodiseño y en el CIEF, donde el tema de esta conversación de esta noche es un curso que va a impartir en el próximo trimestre, septiembre-diciembre, y bueno, este es un abreboca de lo que será este curso. Bienvenidos, bienvenidas Elena, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Algo hiciste con el micrófono que ahora es como más intimidante, perdón. Trataré de no hacer caso de eso. Bien, esta noche, como les decía Carlos, voy a conversar con ustedes un poco de mi investigación sobre la relación entre fotografía y poesía y eso que yo llamo despliegues visuales, ¿no? Una cosa por la que quisiera empezar es confesando quizás que para mí ha sido un reto sintetizar lo que quería decir hoy en el tiempo que tenemos para la charla y tratar de no cansarlos. Si no lo logro, pueden empezar a hacer señas y sabré que tengo que detenerme. Cuando Ricardo empiece a cabecear, y yo voy a prestar atención y voy a hacer un corte violento de la situación. Prometo estar atenta a esos cabeceos. Bueno, lo que voy a presentarles es una suerte de abreboca, como también decía Carlos, lo que espero podamos desarrollar en el taller Despliegues Visuales en el CIEF durante el trimestre septiembre-diciembre, en un sentido práctico. Entonces yo hoy voy a presentar como las premisas, las principales preocupaciones que me mueven en este trabajo y algunos referentes. He tratado de sintetizar eso en no más de 3 imágenes por fotógrafo a presentar o no más de un texto por poeta, y así ustedes van a ir viendo. En realidad son como muy sintéticas esas referencias, pero bueno, intento dar cuenta de un panorama más amplio, ya les iré explicando. Parto a ver, ahora sí. Yo no sé si ustedes llegan a leer allá, y es una cita un poco larga de Martín Joly, pero lo que quiero resumir con esto es una cierta e importante tradición en los estudios de la imagen sobre el fundamento de la naturaleza icónica de la imagen visual. Es decir, la imagen está fundamentada en su carácter iconológico o en su iconicidad, en su capacidad para parecerse a la realidad. A eso se refiere esa noción de iconicidad. Y dice Joly que la categoría de la imagen se asemeja entonces a los íconos en el sentido en que mantienen una relación de analogía. Estas dos palabras, iconicidad y analogía, van a ser claves en lo que voy a ir planteando en esta charla. En ese sentido plantea Joly, no sé si ya estoy en la siguiente. Ahora tengo que ir bajando así. Que traía esa cita de Joly porque uno de los conceptos más difíciles de definir en este campo es precisamente el concepto de imagen. ¿Qué es una imagen en el mundo literario, en el campo literario? ¿Qué es una imagen en el campo del diseño o en el campo fotográfico o de la plástica? Para algunos de nosotros esto es un lugar común,
volver sobre esta definición, pero para los que vienen del mundo de la palabra o del signo lingüístico no es tan evidente eso que llamamos imagen y cómo definirla, cómo categorizarla. Entonces el punto de partida de esta definición de Martin Joly es que la palabra imagen, que se utiliza para hablar de imágenes visuales, imágenes mentales, imágenes virtuales o imágenes verbales, que también es una de las formas de la imagen a las que nos vamos a referir hoy, tiene que ver entonces con ese fundamento de la analogía. Pero es algo que yo voy a rebatir en relación a la condición poética, o espero llegar a rebatir hacia el final de la aproximación, dejarlos con la idea de que lo poético subvierte la noción de analogía. Es parte de la apuesta. Creo que me estoy arruinando el sentido dramático de la presentación, pero no sé si es todo muy abstracto, a lo mejor tengo que irlo anunciando. Otra premisa que es importante en este sentido, también derivada de los trabajos de la teoría general de la imagen, tiene que ver con cómo leemos la imagen, ¿no? No voy a entrar en este momento en una larga discusión sobre si leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo porque somos occidentales, cosa que no es del todo cierta, porque la imagen implica simultaneidad y eso es parte del fundamento que reúne fotografía y poesía, o que para mí acerca la fotografía a la poesía, la capacidad para comunicar simultáneamente y a través de copresencias y no de ligazones de secuencias, que es lo habitual en la palabra escrita y también en la palabra oral, ¿no? Hablada. La poesía verbal me parece que subvierte esa idea de la secuencialidad y de la linealidad propia del signo lingüístico para constituirse en una unidad de coexistencia y simultaneidad, en una unidad viva. Y es eso lo que plantea esta definición de Joly sobre la imagen, refiriéndose a la percepción, a la imagen que llamamos propiamente visual. En una imagen, dice, la percepción de la misma es la organización de todos sus elementos, entendidos como una unidad, de forma que si alteramos uno de ellos, cambiamos el sentido de toda la imagen. La correspondencia, aquí me parecía como que estaba en donde tenía que estar, pero no. Ahora sí. Esto es lo que acabo de leerles. Gracias por la... Repito, entonces, en una imagen la percepción de la misma es la organización de todos sus elementos entendidos como unidad, de forma que si alteramos uno de ellos, cambiamos el sentido de toda la imagen. Esto es casi exactamente lo mismo que dice Octavio Paz acerca de la poesía en El arco y la lira, ¿okay? Acerca del poema más que de la poesía. El poema es una unidad indivisible, hecha de palabras necesarias e insustituibles, lo que implica que variar una sola de esas palabras o un solo signo de puntuación implicaría alterar el sentido todo. Que lo importante de la imagen, podríamos decirlo así, es entonces su organización, lo que podríamos llamar su sintaxis visual o verbal, según sea el caso, y que en esa sintaxis se cifra el sentido mismo de la imagen. ¿Okay? A partir de esta idea entonces de analogía como fundamento de la iconicidad propia de la imagen visual y de la sintaxis como principio organizador y fundamento del sentido en la imagen toda, y como primer punto de conexión entonces entre fotografía y poesía, o entre las imágenes visuales y las imágenes poéticas, verbales a las que estaríamos acostumbrados, se plantea para mí la siguiente interrogación. Ahora sí. Estos son como los tres ejes o lo que yo llamo tres devenires de la imagen que a mí me interesan. No estoy diciendo que sean los únicos ni los que deben ser, sino son los que a mí me han interesado en la exploración sobre la imagen en general, poética o no. Que la imagen es una declaración de afectos y perceptos, una forma de pensar perceptualmente, es decir, a través de la percepción, y generando afectos, emoción, que es fundamentalmente un lenguaje o un discurso
de la percepción y de la emoción, por una parte. Por otra parte, la relación entre imagen y materia, cómo la imagen visual implica siempre espacialización del tiempo. ¿Okay? Y allí dos problemas que a mí me interesan particularmente, que es la imagen como cronotopo y la imagen como no lugar. Es algo que no llegaré a desarrollar en la charla de hoy, estos dos fundamentos, que son parte del fundamento del seminario y del taller, pero que acompañan la discusión, ¿no? Para mí, digo la discusión en el sentido de mi problematización sobre estos temas. Y el tercer eje para mí es pensar la imagen a partir de la experiencia de los límites. Cuando la imagen se coloca coloca es el lenguaje que la cifra en el límite de sí mismo. Cuando la fotografía, una fotografía en particular o un trabajo fotográfico en particular, coloca a la fotografía en tanto lenguaje en su límite. Cuando digo límite no me refiero a la incapacidad. Yo cada vez que menciono esta palabra necesito volver a citar a Heidegger, ¿no? Estoy entendiendo límite como aquello donde algo comienza su presentarse, es decir, en el sentido más bien filosófico e incluso matemático, ¿no? Como donde comienza a ocurrir verdaderamente algo, ¿no? Donde está el horizonte posible de algo. Entonces la imagen ya podría empezar a anunciar, o la imagen más bien poética, como un acto, ¿okay? Un acaecimiento, diría Gilles Deleuze quizás, en el que la experiencia pone en el límite el lenguaje mismo que la cifra, donde nos encontramos entonces en los bordes de lo visible y en los bordes de lo decible, en el sentido fotográfico y de la poesía verbal. ¿Okay? Tratando de cerrar esta introducción, voy señalando entonces la tríada principal para mí en este trabajo, que es la relación entre percepción, memoria e invención. ¿Okay? Y finalmente, lo que sí debería ocurrir hoy en esta presentación es una primera aproximación, un intento de tentarlos también a ustedes con van a haber 4 despliegues, 4 movimientos entre fotografía y poesía que me interesan y que se relacionan con estos 3 aspectos. En una forma en particular que tiene que ver con el acto de referencialidad textual, la poesía que se refiere a la fotografía directamente, o la fotografía que se refiere al acto poético, a un poema o a un poeta en particular. Luego, la interdependencia entre ambos discursos, en algunos casos que voy a mencionar, cómo dialogan esos casos entre sí o cómo plantean diálogo esos discursos. Y la tercera dimensión, que sería la dimensión propiamente de creación o autotelismo, es decir, cuando la fotografía se hace poética pero liberada de la palabra, digamos. Y cuando digo liberación no digo porque la palabra sea una prisión, pero sí es un anclaje, ¿no? Una direccionalidad, en el sentido en que Barthes plantea la palabra como anclaje del sentido. Entonces, el despliegue 0. Este despliegue 0 va a ser muy breve, precisamente por ser 0 y porque no se corresponde aún con lo que yo considero propiamente textualidad. ¿Okay? Por eso pretextualidad. Podemos leer aquí pretextualidad en el sentido de un pretexto para comenzar a hablar de la poesía, ¿no? Una excusa en ese sentido, pretexto, pero también porque es anterior a la textualización, o al menos a la evidencia de esa textualización en poemas o en fotografías.
¿Okay? Todo el tiempo tengo la angustia de que no sé qué está ocurriendo allá, si es lo mismo que está ocurriendo acá. Que están historias cruzadas. Ok. Al principio fue la mirada, sí. Y yo creo que no hay mejor mirada para comenzar la relación entre poesía y fotografía que la de Baudelaire, que creo que es la que deben estar viendo allá. Sí, bien, gracias. Bueno, la mirada de Charles Baudelaire, capturada por Nadar, como todos sabemos, 1855. Una cosa importantísima a mí es que, curiosamente, esto es uno de los quizás movimientos más bien interiores que me llevaron un poco a esta relación, a la búsqueda entre poesía y fotografía. Y empieza para mí, en mi experiencia de lectura personal, con Benjamin y con Baudelaire, ¿sí? Con la lectura de Benjamin y con la lectura de Baudelaire, y entender entonces cómo ese momento del siglo XIX implicaba una transformación tan extraordinaria en el campo de la poesía con la figura de Baudelaire, y al mismo tiempo en relación con la imagen, con los medios, con la cultura, toda con el desarrollo de la fotografía, ¿no? Entonces, para mí hablar de poesía casi tácitamente implica siempre volver a Baudelaire. Pero también cuando hablo de fotografía, en tanto Baudelaire fue un personaje muy particular en esa relación con la fotografía, ¿sí? Primero porque es el epítome del sujeto, del poeta en conflicto con la modernidad, con la plena modernidad que se está desarrollando y con la ruptura de la tradición anterior. No me voy a detener demasiado en este punto porque sería muy extenso, pero habría que revisar esa relación entre como quiebre o como un giro entre la tradición y la modernidad, que implica el trabajo de Baudelaire y que implica también el desarrollo de los proyectos de urbanización y modernización de la ciudad, el factor ciudad en sí mismo, ¿no? Como espacio de la modernidad, y la fotografía como nueva mirada de la modernidad. Entonces, lo que me interesa al volver a Baudelaire en este punto, lo que quiero dejar como inquietud más bien, es la reflexión interesante de Baudelaire, haber sido él mismo un sujeto en conflicto que no lograba renunciar a la mirada anterior, pero que al mismo tiempo se veía fascinado por la mirada de la modernidad y por lo que implicaba eso en la experiencia moderna, ¿no? Y cómo en Baudelaire entonces también entra ese conflicto en la reflexión en tanto crítica literaria. No aparece la fotografía directamente mencionada en sus poemas, ¿okay? Y yo no diría que la poesía de Baudelaire puede considerarse particularmente fotográfica, aunque hay un trabajo que, para el que esté interesado en revisar este tema en Baudelaire, es de Mariana de Cabo, una investigadora argentina. Es un trabajo muy reciente sobre la relación de Baudelaire con la poesía, y ella hace afirmaciones bastante arriesgadas sobre el carácter fotográfico de los poemas de Baudelaire. Es una tesis que yo no comparto del todo en realidad, pero sí me parece importante para la historia de la fotografía y de la poesía la relación de Baudelaire con la fotografía como conflicto de la mirada y con los fotógrafos, ¿no? Quizás el mayor conflicto está en las críticas que hacía Baudelaire públicamente sobre la fotografía y en su gran amistad con estos fotógrafos, y cómo finalmente fue llegando a ser el sujeto de esa nueva mirada, ¿no? Por eso allí además me parece tan interesante este encuentro de miradas entre Nadar, o sea, descubrir una cierta pose semejante entre Nadar y Baudelaire, que bueno, ahí les muestro un poco forzada. Pero también se va convirtiendo en una tradición de la mirada, esto que ocurre con Baudelaire, y lo vamos a encontrar en muchos casos posteriores, ¿no? Como el fotógrafo se interesa no solo en la subjetividad y en el retrato en general, sino como el poeta se vuelve objeto de la mirada de otro,
¿no? Que es algo que me parece interesante. Aquí tenemos a Mayakovsky, ¿sí? por Rodchenko, y a Hani Osot por Vasco Sínate. Que además en el caso del trabajo de Vasco, pues entra en juego también la aparición del fotógrafo dentro de la fotografía en la que es retratado el poeta. Entonces, como ese encuentro que yo sugiero de dos miradas en un mismo espacio, en el caso de las fotografías de Vasco se vuelve tangible, visible, ¿no? Escojo además la fotografía de Hani porque allí sí hay una referencia en la poesía de Hani Osot adicionalmente al tema fotográfico, ¿no? Y porque en ellas, en estas imágenes que iba planteando, podemos ver también la reflexión de cómo el sujeto ya no es ni sujeto ni objeto, sino como una suerte de tránsito, dice Barthes, un devenir objeto y no todavía objeto en sí mismo, ¿no? Dije que iba a ser breve y me he extendido demasiado. Voy con el segundo despliegue. Creo que tengo que empezar a acelerar porque veo párpados caídos. Intertextualidad, la referencia mutua. La poesía y la fotografía, cada una por sí misma, requieren tiempo de lectura, tiempo de asimilación, pero también tiempo para la producción. Entonces me sabe mal leer los poemas tan rápido, pero lo que voy a hacer es que voy a mostrar tres referencias de tres poetas que se aproximan de modos muy distintos al tema de la fotografía. ¿Okay? No son los únicos, son como tres casos. Es por eso que los escojo, porque representan líneas diferentes, ¿no? El caso que me parece más evidente es cuando la fotografía se evoca en el texto poético como dispositivo de la memoria. ¿Okay? El poema Polaroid de Raúl Hernández, que es un poeta chileno bastante joven, me parece muy claro para sintetizar esto, ¿no? El poema describe literalmente lo que él está viendo en la foto, ¿okay? Lo que el yo poético, y además allí vuelve el problema de base de la poesía lírica toda, esa confusión del yo lírico con el yo del poeta, el yo empírico, digamos, directamente, ¿no? Los patines con alas en el polerón Playboy que lleva mi padre en una foto sacada el año 1982 parecieran saltar en la imagen. Mi padre contemplando el horizonte inalterable como ahora, que ve un partido de fútbol en el Canal 7 mientras lo observo sentado en el sillón. Como el momento de la fotografía, el momento de la experiencia vivida y el momento del poema se vuelven todos uno solo en el espacio de la escritura, ¿no? Y de pronto voltea hacia mí y ahora soy el observado. Nos miramos y nos dejamos de mirar. Y vuelvo a la foto donde también aparezco a su lado de la mano, sintiendo que no debería alejarme, ¿no? Entonces, la fotografía es un referente de la realidad material concreta que al mismo tiempo se vuelve disparador de un tiempo anterior de la memoria, conector con el presente y yo diría agenciamiento futuro, ¿no? Ya está enunciado en el poema un espacio o un tiempo futuro. Otra línea que me interesa particularmente es cuando la fotografía es problematizada en el texto poético, ya no solo como memoria, ahora como invención. Este es un poema extraordinario, maravilloso de Hani Osot, poco conocido en general porque, aunque es del 74, no fue muchas veces reeditado, sino más recientemente en la antología de Vidanco, ¿no? Se llama Objeto Invisible No Audible. El poema es bastante extenso, son unas 5 páginas creo en la edición, pero comienza
de este modo, y yo he sacado fragmentos, solo los fragmentos en los que el tema de la imagen y la referencia específica a la fotografía es muy directa, ¿no? Marilyn Monroe ha muerto. Ella propuso su fuego, supo quemarse en él. Ella propuso la imagen, autosacrificio. ¿Quién propone los bordes de la percepción de una carencia? Los otros. ¿Quién es más Marilyn? ¿El cuerpo en una tumba o la foto de una revista? Casi 2 páginas después, dice: ser plano, estereotipado, continuar hasta el infinito, una sonrisa que nunca termina de darse, fijada por un medio mecánico. Todavía viene hablando de Marilyn y de cómo la imagen de Marilyn es la realidad misma en el imaginario. Todo hombre debe sentir terror ante la fotografía, y lo coloca así en mayúsculas, sostenidas, grandilocuente como fue Hanihoso. Fije un instante de la vida, haga eternos esos días felices. Toma directamente sellings de la publicidad de la época y los incorpora al poema. Luego, estos 2 fragmentos que voy a mostrar ahora son directamente tomados de la página, porque quería que vieran la disposición en la página. En este poema, bueno, creo que en todos los poemas de Hani, pero en este poema en particular, la disposición en la página es también una declaración visual. Hay una reflexión verbal sobre la fotografía, en la que es mencionada directamente la fotografía, como ustedes pueden ver, pero hay además una reflexión filosófica que pasa por el tema de la sintaxis, ¿no? Volviendo a conectar esta idea de la imagen como imagen propiamente visual, al igual que la fotografía ha de leerse su sentido en la organización de los signos en el espacio. Dispone de este modo esta suerte de estrofa, colocando además este signo, este arco abierto, ¿no?, que hace un triángulo sobre la casa, como una suerte de casa allí, ¿no? En la habitación de mi padre suele haber fotografías, aparte del periódico. Ellas constituyen sus únicas lecturas. Consume feliz esas lecturas porque lo devuelven la palabra, le devuelven la palabra. Sonríe de una forma hierática. Desconocen la muerte que hay o ha habido en cada una de ellas. La relación de la muerte y la fotografía, como de la muerte y la poesía también, que son 2 tópicos importantísimos en ambos campos. También desconocen la desproporción de los acontecimientos. Luego 2 estrofas más. Una dice: ¿es esto una manera de alcanzar lo que no está en ninguna parte? Tal vez sí. Mirar una fotografía es una complicidad con el presente. Sabemos lo que ese rostro ya no es. Sabemos a dónde nos remite ahora, a lo que nunca ha sido. Parece que implícitamente estuviera allí también las palabras de Barthes en La Cámara Lúcida, ¿no?, sobre la muerte en la imagen. Bueno, también de Sontag. Hay toda una síntesis de la teoría y crítica de la fotografía en 6 líneas. Las únicas fotografías válidas son aquellas en las que aparecemos disfrazados de locos, mamarrachos, o aquellas en las que solemos aparecer en posiciones absurdas, por ejemplo, recogiendo algo invisible que se ha ido debajo de la cama. Solo allí estaremos en concordancia con lo que nunca somos, y el objeto invisible y la cama que lo encubre saltarán de la imagen como las únicas revelaciones posibles. El espacio poético, el espacio de la escritura, que fue para Hanihoso, como uno puede ver a lo largo de sus poemarios, el espacio también de la revelación de lo posible. Acá ella se lo está adjudicando a la fotografía misma, ¿no? Y para cerrar el poema no termina acá, en realidad termina una página después, pero su reflexión se dilata en otra dirección visual, que ya no es directamente el de la fotografía. La fotografía es la versión doméstica de lo imaginario promovido a todos los niveles. Ella penetra en todas las habitaciones, reconforta
y promueve nuestros deseos imposibles. Un último ejemplo desde la poesía directamente, un ejemplo anterior, bueno, creo que se han dado cuenta que en realidad no estoy siguiendo un sentido cronológico, sino más bien de distintas intensidades, que es lo que me interesa. ¿Okay? Ahora voy a dar un ejemplo muy conocido quizás, pero que me parece que permite contrastar frente a la poesía como una reflexión directa, declarada. Hay en la poesía de Hani Osote, en ese poema en particular que acabo de leer, una declaración directa sobre la fotografía como un modo de invención, de transformación del imaginario y de la experiencia, ¿no? Como algo que nos dice también cómo ver, ¿no? Y cómo sentir, pero está declarándolo directamente, está mencionando la fotografía. Hay otra relación que ha estado presente en la historia de la fotografía que es más indirecta, ¿no? Para no decir sutil, que es la relación que encontramos en poetas como William Carlos Williams, ¿no? La idea este es un célebre poema de William Carlos Williams, quizás tan conocido o más que el de las cerezas, de la carretilla roja, si es que se puede llamar. Voy a colocarlo de una vez con la traducción más decente que conseguí, que nunca es igual. Quería que lo tuvieran en el inglés directo porque, bueno, vean que el ordenamiento de las palabras cambia muy claramente en algunos casos, ¿no? Como acá las gallinas están arriba y blancas abajo. Eso pareciera no tener ninguna importancia, pero en este caso lo tiene. En el poema de William Carlos Williams, en la obra de William Carlos Williams en general, a pesar de su interés por la fotografía y de su amistad con Alfred Stieglitz en particular, de hecho muchos críticos de la obra de William Carlos Williams señalan esa influencia de Stieglitz y comparan los poemas de William Carlos Williams con la fotografía de Stieglitz. Yo estuve buscando alguna carretilla roja entre las fotografías de Stieglitz y no conseguí, pero no, me parece que Stieglitz es una referencia importante. Yo me lo he saltado en los fotógrafos que voy a mencionar porque me parece que es una aproximación más conocida quizás, porque estamos más familiarizados con el trabajo de Stieglitz, aunque hay algunas cosas también familiares que voy a mencionar por allí, pero es un referente importante cuando pienso en fotografía con un carácter poético o que tenga parte de su trabajo llegue a ese nivel que considero de la imagen poética. En este caso tiene que ver con una capacidad o una búsqueda de lograr visualizar a través de la poesía los objetos mismos. Es el llamado objetivismo que se explicó el propio William Carlos Williams al describir su poesía y que se asocia con el término imaginismo por la idea de que podemos generar imagen a través de él. Si lo ven, es un texto que parece más bien muy descriptivo, ¿no? Es como un instantáneo, ¿no? En ese sentido, a mí me recuerda en ese tipo de aproximación a los pequeños poemas en prosa de Baudelaire, los tableaux parisiens de Baudelaire, porque tenían ese mismo sentido, aunque él venía de la tradición visual de la pintura y no de la fotografía. En este caso, la objetualización del referente es todavía más evidente, ¿no? Es muy sintético, inmediato, directo, ¿no? Casi uno podría ver esa carretilla allí, y sin embargo es poético. En este caso, por eso es que hablo de propiamente la fotografía como una ética de la visión, como un modo de ver y no como referente, no como algo que se textualiza, se menciona o se reflexiona verbalmente, sino que está ya instalado en la mirada de este fotógrafo, ¿no?
Un cuarto caso que para mí es muy ambiguo, me cuesta clasificar este ejemplo que voy a dar, pero provisionalmente lo he colocado acá, y es el movimiento inverso. Cuando la fotografía entra en el campo de la poesía, o mejor dicho, cuando el poema entra en la fotografía y no la fotografía en el poema. El ejemplo que escogí es el de Duane Michaels, por dos trabajos, este de Whitman y el de Cavafis, que podría estar aquí en esta clasificación o en una que voy a mencionar a seguir, que es la de la coexistencia de la palabra poética y la imagen fotográfica, ¿no? Porque en este trabajo de Michaels, como pueden ver, okay, ahí, ¿estoy acá o acá ya? Okay. Ahí se fotografía la fotografía de Whitman, se fotografían los textos de Whitman también, pero hay unas, hay unas recreaciones, ¿no?, de estas secuencias que hace Duane Michaels, ¿no? Ya es un texto fotográfico en el que el texto poético se inserta como referente, como motivo, como objeto fotografiado, como reflexión, es decir, está como en todas las instancias. Por eso digo que para mí está como en este lugar de la intertextualidad por referencia, pero también en la coexistencia de palabra e imagen visual, ¿no?, que es justamente el siguiente despliegue, ¿no?, cuando esa intertextualidad se vuelve propiamente dialógica, es decir, hay copresencia en el libro, en el medio, en el soporte final, digámoslo así, en la obra, sea esa obra física, material o digital, hay copresencia del discurso propiamente fotográfico y el discurso verbal poético, ¿no? Entonces, yo voy a mencionar como dos direcciones: cuando es ilustración, anclaje, transferencia y suplementariedad. Hay muchos ejemplos de esto. Yo recogí unos que a mí me parecen muy poderosos, ¿okay?, porque plantean como diversas aproximaciones, pero bueno, no para todos son los más felices. El trabajo de Rodchenko con Mayakovsky, por ejemplo, Proeto. No sé nunca si eso va a estar bien pronunciado, pero es algo así, que es de 1923, fíjense, la misma fecha, aunque nada de esto tiene un sentido cronológico, pero es la misma fecha de el poema de William Carlos Williams, y es apenas 3 años antes de que por estas otras latitudes Vallejo escribiera Poesía Nueva, como toda una reflexión sobre si mencionar o no mencionar todos los términos de las nuevas tecnologías, del telégrafo, de la fotografía, etcétera, si eso hacía que la poesía fuera moderna y nueva o no. Y habla precisamente de la emoción y de la capacidad de hacer esa emoción visible, que es también una clave de estas lecturas. Este trabajo de Rodchenko con Mayakovsky no fue tan celebrado en su momento en realidad. A mí me parece extraordinario. Lástima que no conseguí tan buenas imágenes para mostrarlo. Se consiguen de los fotomontajes separados de Rodchenko de mucha mejor calidad, pero no del libro. Al menos no que sean tan elocuentes, pero bueno, quería que pudieran ver al menos que comparten espacio en la página o en la doble página. Digo que no fue tan celebrado porque la crítica en su momento lo consideró un disparate, ¿no? Decía que no hacía sentido esos montajes con el texto de Mayakovsky. Creo que fueron muy ciegos y muy torpes al no ver que ese sinsentido era el sentido de un trabajo como este, ¿no? Hay otro trabajo de Rodchenko que solo menciono porque se reeditó, mejor dicho, se editó finalmente hace un año,
que es este de los animales animados, que es un trabajo fotográfico de Rodchenko sobre poemas de Tretiakov. Pero generalmente este libro es visto como narrativa infantil y no como poesía. Sin embargo, los textos están escritos inicialmente como poemas y están versificados. ¿Okay? Yo creo que es que los editores a veces no se acostumbran a entender que también hay poesía que puede ser dirigida a público infantil, ¿no? Y quería que vieran también como la correlación en el espacio de la página, ¿no? Esta es una edición bilingüe que hizo la editorial Gustavo Gil. Solo 2 imágenes que ilustran más o menos la idea del libro. Es un libro, ya está fechado en 1927 porque fue el momento en el que se hizo este trabajo conjunto, que fue una reinterpretación que hizo Rodchenko a partir de los textos de Tretiakov. Y Tretiakov ya los había trabajado con un ilustrador con el que no se sintió muy conforme, y Rodchenko hizo esta otra versión que nunca se publicó en ese momento, sino ahora en el 2014. Otro ejemplo, un referente importante al hablar de esta relación poesía y fotografía es René Maltete. Este libro es quizás uno de sus más conocidos, por eso lo coloco allí como para que lo identifiquen, que seguramente lo han visto, pero este libro solo es fotografía y son fotografías como de un ojo agudo, un ojo peculiar, pero que yo no llamaría necesariamente poéticas. Sin embargo, René Maltete fue poeta y fotógrafo, ambas funciones. Si es que no es terrible decir eso de funciones, pero digamos ejerció desde los 2 modos de enunciación. Tiene múltiples poemarios publicados y libros de fotografía también. Este otro libro, que es El París de las calles y las canciones, es un libro que son fotografías de Maltete, pero los poemas son de otros poetas, no suyos, ¿no? Y me pareció interesante. Es un libro muy difícil de conseguir y difícil de conseguir imágenes. Este y otro que voy a mencionar son considerados como así catalogados entre libros raros, así que si alguien tiene la fortuna de conseguirlos. Después de la muerte de Maltete, su hijo el que ha llevado, tiene un site por internet donde tiene como el reservorio de sus trabajos, pero hay muy pocas imágenes y muy poca trabajo de crítica que se pueda conseguir. ¿Okay? Estas son algunas pocas imágenes que vi que habían escaneado directamente del libro, por eso ven un escaneo ahí casero, ven la pinza que interrumpe un poco, pero realmente eran las únicas que logré encontrar. ¿Okay? Algunas de estas imágenes se pueden conseguir individualmente, pero no tan fácil con los textos poéticos, que sería interesante ver qué tipo específico de relación se plantea allí. El otro libro de Maltete que les recomendaría es este de Una pequeña felicidad, La Francia, que son poemas y fotografías del mismo autor, ¿no? Que también es una doble función interesante. Son algunas de las imágenes. Esta es específicamente del libro, o sea, como la ambigüedad que plantea la imagen. Esta y la siguiente que voy a mostrar no son del libro, son de otras publicaciones, pero siguen como el gesto, el guiño, que me parece identifica el trabajo de este fotógrafo, al menos en esa dirección de lo poético, ¿no? Esta me recuerda también otra de Chema Amados, ¿no? La del humo, que es muy conocida también. Y otro trabajo que es muy difícil de conseguir, tanto imágenes como el libro, pero que además hoy tenemos a uno de sus dos autores
aquí presente es Carreteras Nocturnas, ¿no? Yo coloco la fecha 2013 porque es la fecha de la exposición, ¿cierto? Pero el libro es 2010. Okay. En realidad habría que colocar acá la fecha 2010 porque a lo que me refiero en esta relación, aunque en esta no están los textos de Igor Barreto, creo que es un libro que hay que conseguir, que hay que compartir, que hay que ver, porque realmente yo llegué a esta relación por el poema de Igor, por haberlo escuchado en un encuentro literario, leer uno de los poemas de Carreteras Nocturnas que me parece fascinante, y luego llegué a las imágenes de Ricardo Jiménez. Tuve la fortuna de que me prestaran el libro en algún momento, pero ya no está en mis manos para compartirlo con ustedes. Entonces les muestro solo dos imágenes. Justo antes de esta charla conversaba con Ricardo y me enteré de algo que sospechaba pero que no tenía confirmación, y es que la escritura de los poemas y la realización de las fotografías no implicó dos autorías separadas, independientes y, ¿cómo decirlo?, sin precondicionamientos. Es decir, por lo que me comentaba Ricardo, y me llamará la atención si miento, Igor le comentó algunas cosas de los poemas, pero él no los leyó antes de hacer las fotografías. Igor lo que le propuso fue que él hiciera su propia interpretación de las Carreteras Nocturnas, y entonces son dos aproximaciones sobre Carreteras Nocturnas reunidas en un mismo cuerpo, que sería el del libro. Eso me parece una apuesta interesante, ¿okay? Porque uno puede ver cómo entonces luego entran en diálogo porque comparten un mismo espacio, vamos a decir, como obra, se convierten en obra conjunta, pero al mismo tiempo tienen independencia discursiva, ¿okay? Yo la verdad es que no sé por qué tuve esa suerte de intuición o de sospecha cuando veía las imágenes, pero es algo que celebro porque uno entonces percibe como lector de un libro como ese que las imágenes no están agotadas en el libro, ni el poema se agota en las imágenes, ni las imágenes en el poema. Es decir, que la fotografía no intenta ilustrar directamente lo que el poema está señalando, ni al revés. Yo he conocido casos que el poema se escribe desde la fotografía, y casos en que la fotografía se hace desde el poema, y es difícil romper con ese intento de ilustrar y que se reproduzca en la fotografía lo que aparece en la palabra o viceversa, y creo que es precisamente la apuesta necesaria, romper esa dependencia, ¿no? Me voy a saltar esto de Cavafis, nos queda como poco tiempo, así que voy a ir a otro caso emblemático, que es el de Roberto Fernández Ibáñez, que tiene este trabajo, El horizonte y otras líneas, que es haiku y fotografía. Yo los coloco acá al lado. Si uno entra en el site de Roberto Fernández Ibáñez, al abrir cada imagen el haiku aparece abajo, ¿okay? Pero no hay manera de guardar las imágenes con el haiku. Creo que deben verse así, deben verse como una sola unidad, aunque en el statement del trabajo Roberto Fernández Ibáñez dice que los haikus son una suerte de excusa para como para darle dirección, ¿okay? Pero en todo caso toma la decisión de trabajarlos de este modo. Tiene otros trabajos en los que hay palabra y imagen, ambas hechas por él. Hay otros trabajos suyos que considero poéticos, la imagen en sí misma sin palabra, ¿no? Este otro, por ejemplo, soltar amarras, caerme del paisaje, tocar mi sombra.
Lo que me parece interesante aquí es la producción conjunta de ambos textos, el fotográfico y el verbal, aunque en algunos casos me parece que la relación es muy obvia, muy evidente, ¿no? No me convence demasiado. Hay un trabajo que yo no puedo dejar de mencionar, porque además fue quizás el disparador de esta charla, del taller que voy a dictar, digamos que terminó de dar sentido a buena parte de mi aproximación, y es el trabajo de Manto Pérez Bosa, de Cronosomática, que fue primero una exposición, luego un libro objeto, que ya les voy a mostrar, para que vean las imágenes en su real dimensión y tengan su propia experiencia de estas imágenes. Deberían entrar en el site que es creado específicamente para eso, que se llama cronosomática.com, o sea que pueden ir directamente así. Este proyecto que desarrolló Manto, que yo conocí desde mucho antes de que fuera el libro, desde que sus primeros desarrollos, antes quizás de tener este nombre siquiera, que fue algo que conversamos mucho, después de que ya existían las imágenes fotográficas, Manto nos hace la invitación a Armando Rojas Guardia, a Willy McKay y a mí para escribir sobre esas imágenes. Ella, como ya nos unía una relación muy cercana y de aproximación a este trabajo, ella me pidió que digamos, coordinara la distribución de las imágenes, la selección de las imágenes que cada uno de nosotros iba a tener y sobre las cuales iba a escribir, lo que significa que en realidad yo fui la única que tuve todas las imágenes, y decidí cuáles eran para Willy McKay y cuáles para Armando Rojas Guardia. Creo que pocas veces he tenido tanto poder de decisión y de manipulación y tanto poder de elección, porque eso significa que elegí las que quería elegir. Pero comento todo esto porque Rojas Guardia y Willy McKay no vieron las otras imágenes antes de escribir o de tener el libro. Solo vieron las 3 que se les enviaron. ¿Okay? Las 3 que se les entregaron además en digital y en físico para que pudieran verlas. Y luego de que ambos escribieron, bueno, también yo escribiera, le enviamos todos los textos a Manto para que ella los leyera, los discutiéramos, cómo se sentía ella en relación a las imágenes y a esos textos, ¿no? A mí es un trabajo que me conmueve mucho, que me interesa mucho, y como resultado me parece extraordinario. Las imágenes se las dejo para que las vean ustedes allá. Solo les voy a mostrar algunas que no van a poder ver, porque estos fueron 3 libros, objeto que se hicieron, 3 piezas únicas, de las cuales tiene una la autora, la fotógrafa Manto, y las otras 2 están en manos de alguien. Ni siquiera los más tenemos el objeto en sí mismo, solo nos quedan las fotografías. Sí tenemos, Armando Rojas Guardia, Willy McKay y yo, cada uno una impresión de todo el pliegue, de todo el rollo de papel, que conservamos cada uno como nuestra versión del libro, y que los que están en el taller del CIES van a poder ver en algún momento. Era complicado, y difícil de manipular, muy sensible. Como ustedes ven acá, no había que, en la exposición en 3x3 había que abrirlo con guantes, verlo, pero era realmente delicioso verlo, ¿no? Y hay que ver, para ver cómo están distribuidas los poemas en las páginas, en las páginas, en la página que va, Nando, si ustedes se fijan, en lo que está, este era el modo de verlo. Creo que se ve bien ahí. Sí, es el diseño del dispositivo es de Álvaro González. Siempre olvido el apellido, de Álvaro González, y el diseño, la diagramación e impresión es de Laura Morales Valls. Es el trabajo que hizo Laura, de
de diseño editorial, es realmente extraordinario. Es un libro que hay que ver porque los textos están distribuidos a lo largo, no sé si acá en esta otra imagen se note un poco más, es decir, van a veces por debajo de la imagen, por encima, entre dos imágenes, tienen unos números que se corresponden con la imagen a partir de la cual se escribieron, pero en realidad dialogan con otras, ¿okay? Y se encuentran, por ejemplo, la larga línea del texto de Armando Rojas Guardia con las estrofas de los textos de Willy o de los míos, y realmente forman una cartografía muy interesante, me parece. Okay. Tengo 3 minutos para hablar del último despliegue, pero bueno, tenía que detenerme un poco en este punto. Me parece que es evidente que no he sido objetiva en presentar este último trabajo, pero era necesario. Es del que tengo además imágenes y todo como los detrás de cámara de la producción para poderles contar. El último despliegue, vamos a decir la apuesta. La transtextualidad, el acto propiamente poético, o que yo llamaría poético, es decir, de hacer el decir poético desde la imagen fotográfica. Aquí podríamos empezar con ejemplos desde Chema Maddox. Me los voy a saltar porque me parece que son como los más obvios. El trabajo de Maddox implica ambiguación de los referentes, pero creo que, bueno, casi todos serán. Si no pueden, colocan Chema Maddox y van a encontrar un montón de referencias sobre estas que ya están muy presentes en nuestro imaginario. Quiero referirme a otros ejemplos que no son considerados siempre poéticos, pero que para mí están en ese carácter de lo poético, es decir, que están en el hacer, en la productividad de la imagen poética. El trabajo de Joan Fontcuberta, podría mencionar muchos de sus proyectos, pero escojo este en particular porque implica una particular descontextualización de la realidad. ¿Okay? Y el convertir un objeto cotidiano o de la naturaleza en algo que es necesario volver a ver para entender, y en algo que nos interroga. ¿Okay? Aquí la clave es la clave barthiana, el puntum, aquello que nos interroga. ¿Okay? Otro caso que está vinculado al puntum también es cuando hay inversión simbólica. El trabajo de Neil Carver, no todo Neil Carver en realidad me interesa mucho, solo este trabajo en particular, porque implica convertir o hacer la imagen fotográfica como la proyección del espacio onírico o de la conciencia misma. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, me parece que cumple con los preceptos que estoy mencionando, ¿no? Hay otras cosas del trabajo de Carver que me parecen muy chatas. Otro ejemplo de Roberto Fernández Ibáñez, ¿okay? Que es este trabajo Mente y Materia, que me parece interesantísimo y que los invito a ver con detenimiento en el site. Además, el statement explica muy bien por qué estas imágenes, pero en todo caso son concreciones visuales, ¿okay? del pensamiento y de la abstracción, ¿no? Como de la desmaterialización de la realidad, que es el otro movimiento. Entonces, el puntum, la desmaterialización de la realidad, el borde de lo visible, que sería lo que estamos viendo acá. Y cierro la última imagen con Sugimoto, ¿no? Que también está muy visto este trabajo de Sugimoto, por supuesto, pero me parece que acá estamos en el ámbito ya casi del silencio. No, perdón. Pero a mí me parece que está aquí. Ahora sí, esta, que es la... No, esta.
esta que me parece que es la más elocuente. Digamos, como Jackie Sugimoto llega al TD del silencio y de la espacialización total del tiempo. Claro, ya aquí estaríamos hablando también de una poesía más bien conceptual, ¿no? Evidentemente, pero también es el caso de Fernández Ibáñez. Creo que allí me permite esta imagen de Sugimoto cerrar, como intentar atar los puntos. Esta puesta final implica entonces una configuración de la imagen como espacialización del tiempo, como desautomatización de la mirada de la realidad y como puntum, es decir, como aquello que nos interroga o como aquello que nos descoloca interiormente, que serían como la tríada que para mí apuntala este carácter poético de la fotografía. Y me he excedido en 3 minutos, pido disculpas por ello. Gracias. Sí, creo que no hay preguntas, ¿verdad? Comentarios, preguntas. Están todos ansiosos por irse. Fue muy corto. Fue muy corto. Bueno, me he saltado unas cuantas diapositivas para poder llegar, pero está bien. O sea, es como tú dijiste, una abrebocas. Claro, lo que intenté fue mostrar como algunos ejemplos de los ejes que me interesan y hacia dónde estoy apuntando, ¿no? Claro, hay muchos otros ejemplos. Me he saltado, por ejemplo, una referencia que es pelable. Dije que iba a dejar fuera a Stiglitz, es decir, no lo iba a mostrar, pero lo refería, pero también Man Ray. Para mí es capital el trabajo de Man Ray. ¿Okay? Si ya de por sí su aproximación surrealista y tan profundamente fotográfica. No sé si eso me sirve también entonces para retomar algo que mencioné al principio, cuando entonces la fotografía o el fotógrafo coloca la fotografía en el límite de sí misma como lenguaje, sin dejar de ser fotográfica, nos coloca en esa incertidumbre, ¿no? De qué es esto, y implica también una interrogación sobre la realidad y sobre la existencia misma, ¿no? ¿Qué está ocurriendo aquí? Y ese ¿no? es el punto. Y ese es el punto, ¿no? O cuando ya no podemos ver, cuando la fotografía que debe ser hacer visible, ¿no? la realidad, está haciendo invisible lo concreto, o está haciendo visible lo intangible, ¿no? Que es, bueno, en ese sentido me interesa la fotografía como aproximación a lo real y no a la realidad, ¿no? A lo real en el sentido lacaniano, ¿no? Eso que es insimbolizable, indecible, indecidible quizás también, ¿no? Entonces cuando está en ese borde de la visión y de la palabra. Gracias. Gracias, Elena. Es muy grato, y además lo que siento es como que hay independencia tanto de la fotografía como de la poesía. O sea, hay una aproximación y una reflexión a cada uno de esos lenguajes que se unen o se acercan, pero que cada quien tiene su fuerza. Muchas gracias por venir. Están invitados el último miércoles del próximo mes. Vamos a tener a Félix Suazo como ponente y están cordialmente invitados. Gracias al Lugar Común y al CIE.
por estos encuentros y a ustedes especialmente por habernos acompañado. Gracias. Gracias.